Atrévete a salir. La historia de Abraham y el viaje espiritual que todos tenemos pendiente. Imagina a Abraham, un hombre sencillo, tranquilo, pero con una inquietud que no lo deja en paz. Vivía en un lugar donde las creencias y las costumbres parecían encajonarlo, donde el mundo espiritual se sentía distante, tan distante que ni siquiera lo veían como una opción. Pero él sentía una chispa que lo invitaba a ir más allá. Y entonces un día escuchó la voz. Una voz que no provenía de su entorno, sino de un lugar profundo. Una especie de eco en su corazón que decía, sal de tu tierra, de la casa de tu padre y ve hacia la tierra que te mostraré. Para muchos, esta frase suena como un mandato simple, irse de casa y empezar de nuevo. Pero en el Zohar, ese sal de tu tierra esconde un llamado mucho más profundo. No se trataba solo de empacar y mudarse, se trataba de salir de lo conocido, de soltar las limitaciones, de abandonar las creencias y las expectativas que su familia y sociedad le habían impuesto. Era un llamado a romper con lo que lo mantenía atado para descubrir algo nuevo, algo verdaderamente auténtico. La primera enseñanza es la fuerza de un solo paso. Según el Zohar, Abraham no sabía exactamente a dónde iba, pero aún así decidió dar ese primer paso. Aquí hay una enseñanza poderosa. Cuando damos el primer paso hacia un cambio, aunque no tengamos claro el destino, activamos una energía que viene de arriba. En pocas palabras, cuando movemos nuestra intención con valentía, el universo responde. Ese primer paso era esencial porque simbolizaba la confianza de Abraham en algo más grande que él, una fuerza que guía incluso cuando no se sabe a dónde va. Este impulso es algo que todos podemos aplicar. ¿Cuántas veces en la vida hemos sentido que necesitamos hacer un cambio? Pero el miedo a lo desconocido nos detiene. A veces solo hace falta un pequeño paso, una señal de que estamos dispuestos y el resto del camino empieza a revelarse. Para Abraham, ese primer paso era una declaración de su certeza en que había algo mejor más allá de lo que conocía. Así llegó obviamente a la tierra prometida, que no es un lugar, es en realidad una realidad interior. ¿Y qué era esa tierra que te mostraré? En Zohar nos enseña que no es solo un lugar físico, es un estado de conciencia. Dios le estaba diciendo a Abraham que al dejar atrás su tierra, su casa, llegaría a un nuevo nivel de conexión espiritual, a un lugar de paz, de plenitud. Pero para llegar ahí debía soltar su apego a lo conocido. Esta tierra prometida representa lo que todos buscamos, un espacio en el que nos sentimos completos y en paz, una vida llena de significado y de propósito. Es un recordatorio de que todos tenemos una tierra prometida dentro de nosotros, una versión de nuestra vida donde nos sentimos plenos, donde nos sentimos conectados, pero el camino hacia ese lugar no es sencillo. Requiere que nos soltemos de nuestras zonas de confort, de esos hábitos, de esos pensamientos que nos mantienen atrapados. Al igual que Abraham, debemos estar dispuestos a salir de esa tierra que conocemos para encontrar una nueva versión de nosotros mismos. Es como empezar un viaje, ¿sí?, que prueba nuestra certeza. En sí, el camino de Abraham estuvo lleno de desafíos. No fue un viaje sencillo, no fue un viaje directo. Hubo momentos de dudas, de miedo, de enfrentarse a lo desconocido. Incluso en una de sus paradas, el Zohar relata que Abraham llegó a un lugar lleno de energía contradictoria, un sitio donde la oscuridad parecía tener el control. Aquí cualquiera podría haberse rendido, podría haber pensado, tal vez este no es el camino, tal vez debería regresar. Pero Abraham continuó, confiando en que cada prueba tenía un propósito, en que todo formaba parte de un plan. El Zohar nos recuerda que la verdadera certeza no es la que se sostiene en tiempos fáciles, sino la que se mantiene firme en los momentos oscuros. Es en las pruebas donde realmente se revela nuestra certeza y nuestra fortaleza interna. Para Abraham, estos momentos difíciles eran oportunidades para fortalecerse.
para demostrar su compromiso con su misión. Cada desafío era una especie de entrenamiento espiritual, una prueba que le permitía desarrollar una conexión más fuerte con lo divino. Y si lo pensamos bien, ¿no es así en nuestras vidas? Los momentos de crisis, cuando sentimos que estamos en un lugar oscuro o que no entendemos por qué las cosas suceden, suelen ser los momentos que pues más nos transforman. En el Zohar, estas pruebas no son castigos, ni simple mala suerte. Son oportunidades para pulir nuestra alma, para acercarnos más a nuestra esencia verdadera. Esto nos genera una promesa de bendición. Es en medio del viaje en donde Dios le promete a Abraham algo que le cambiará la vida. Le dice, yo te haré una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Esto no solo era una promesa para él, sino para todos sus descendientes. Era una señal de que su viaje, aunque estuviese lleno de dificultades, el resultado de este viaje sería algo grandioso. El Zohar nos muestra que esta promesa es también una especie de contrato espiritual. Abraham estaba recibiendo una responsabilidad. Ser una bendición significaba que su vida sería un ejemplo, una inspiración para todos los que vendrían después que él. Esta promesa es algo que también podemos aplicar a nuestra vida. Cuando nos comprometemos con nuestra verdad y nuestro propósito, nos convertimos en una bendición para los demás. Nuestro crecimiento, nuestro esfuerzo, nuestras decisiones van a inspirar a los que nos rodean, convirtiéndonos en una fuente de luz. Es una especie de efecto dominó. Cuando alguien se atreve a dar el primer paso hacia su grandeza, ayuda a que otros encuentren el valor para hacerlo también. Pero esa promesa no viene sin sus condiciones. Abraham tuvo que ser fuerte, tuvo que mantenerse firme en su certeza, en su misión. La bendición era tanto un regalo como una responsabilidad, un recordatorio de que nuestras acciones tienen un impacto mucho más grande del que imaginamos. Cada paso que damos en nuestro viaje de crecimiento y de autodescubrimiento es una chispa que puede iluminar el camino de otros. En sí, Lot, sí, su sobrino, es la prueba de su desapego. A lo largo de su viaje, Abraham estuvo acompañado por su sobrino Lot, pero en un momento del camino surgieron algunos conflictos entre ellos. Los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a pelear por el territorio y ambos se dieron cuenta de que pues ya no podían continuar juntos. Entonces Abraham, con su sabiduría increíble, le dijo a Lot, sepárate de mí. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Esta escena, que parece tan sencilla, encierra una lección profunda. El Zohar nos dice que Lot representaba una conexión con el pasado, con sus raíces familiares, sus antiguas ataduras, y al separarse de Lot, Abraham estaba tomando la decisión de dejar atrás todo lo que no servía a su propósito mayor. Es un acto de desapego, de confianza, en que aunque las cosas cambien, lo que realmente le pertenece le llegará de todas formas. Este episodio nos muestra que en nuestro propio camino habrá momentos en los que necesitaremos soltar personas o situaciones que ya no resuenan con nuestro crecimiento. No se trata de juzgar o de rechazar, sino de permitir que cada quien siga su camino. Es una enseñanza de desapego, de confianza, en que aunque ciertos vínculos se rompan, nuestro propósito sigue adelante. Cuando llegó a Egipto, se presentó la primera prueba de la oscuridad. En su viaje, Abraham llega a esa tierra hostil, un lugar conocido por ser caótico, por ser oscuro. Eso es Egipto. Este momento del relato es clave porque en Egipto no solo representa un lugar físico en el viaje de Abraham, sino un símbolo de oscuridad espiritual. Y en aquellos momentos donde parece estar en nuestra contra, el Zohar dice que Egipto es descrito como un sitio donde las fuerzas del ego y el materialismo son tan fuertes que en realidad
pueden desviar incluso al buscador más firme de la verdad. Para Abraham, este paso por Egipto pues significaba una prueba de resistencia en todos los sentidos. Fue un desafío a su fe, a su amor por su esposa Sarai y a su capacidad de confiar en lo invisible. La prueba comienza cuando los egipcios notan la belleza de Sarai y entonces Abraham, temiendo por su vida, decide decir que Sarai es su hermana, pensando que esto podría evitar que lo maten por estar con ella. Al decir esto, Abraham parecía haber traicionado la certeza, pero en realidad estaba aplicando una estrategia para sobrevivir en un lugar tan peligroso. Aquí, en sí, lo que el Zohar nos está mostrando es una enseñanza crucial. A veces en los lugares de oscuridad o en momentos de crisis es necesario adaptar nuestras estrategias. Esto no significa traicionar nuestros principios, sino encontrar la manera de proteger lo que amamos mientras mantenemos nuestra integridad. Es en Egipto donde Abraham pasó noches de angustia temiendo por la seguridad de Sarai. Sin embargo, fue en esas noches de incertidumbre cuando su certeza se fortaleció. Sarai fue llevada ante el faraón, pero algo increíble ocurrió. El Zohar relata que Dios envió plagas sobre la casa del faraón, protegiendo así a Sarai. En sí, el faraón asustado entendió que Sarai no era una mujer común y que estaba bajo la protección divina. La liberó y les permitió a ambos regresar a su camino. En esta experiencia en Egipto nos recuerda que aunque enfrentemos pruebas difíciles, lugares oscuros en nuestro propio viaje, si mantenemos nuestra certeza, recibiremos apoyo de formas inesperadas. Los momentos de oscuridad pueden ser el terreno fértil donde nuestra certeza crece cada vez más fuerte. Egipto simboliza esos momentos donde parece que hemos perdido el control, pero en realidad es una oportunidad para soltar y confiar en el universo, en la luz que nos va a guiar a través de este caos. Ahora, siempre hay una unión de las fuerzas, una unión entre el cielo y la tierra que entran en equilibrio. Después de salir de Egipto, Abraham comenzó a ver el mundo con otros ojos. El Zohar explica que en este punto de su viaje, Abraham había logrado equilibrar lo espiritual con lo material, aprendiendo a caminar en ambos mundos sin perder su propósito. En el camino, levantaba altares en distintos lugares, como recordatorios de su conexión con lo divino y como símbolo de su deseo de integrar lo celestial con lo terrenal. Este equilibrio entre el cielo y la tierra es algo que muchos buscamos vivir en un mundo físico, con todas sus demandas y todas sus distracciones. A veces hace que lo espiritual parezca distante o difícil de integrar, pero Abraham nos enseña que no es necesario renunciar a la vida material para alcanzar una conexión profunda. Es posible vivir en el mundo físico mientras cultivamos nuestra esencia espiritual. Solo se requiere una intención firme y constante. Es lo único que hay que hacer. Cada altar que Abraham construía era una señal de que había encontrado un nuevo nivel de entendimiento, de que había subido un nuevo escalón en su viaje hacia la unidad con lo divino. Para nosotros, estos altares pueden ser momentos de reflexión, meditaciones o cualquier práctica que nos conecte con nuestro propósito, recordándonos que nuestra verdadera esencia no está en lo que tenemos, sino en lo que somos. La lección del desapego, la separación definitiva con Lot, que obviamente es lo que hace Abraham luego de que regresan de Egipto, pues obviamente surgen nuevamente problemas entre Abraham y Lot. Esa vez, los bienes y las posesiones habían crecido tanto que ya no podían compartir el mismo espacio. Abraham, en su sabiduría, le dijo a Lot que se separaran, dejando que él eligiera hacia dónde ir. Lot, mirando las tierras fértiles del valle del Jordán, decidió dirigirse hacia Sodoma, un lugar que ya era muy famoso por su corrupción y por su oscuridad. Esta elección de Lot fue una prueba más para Abraham, una lección sobre el desapego. Aunque Abraham amaba a su sobrino, entendía que no podía forzar su camino y que cada persona debe seguir su propio destino. El Zohar explica
que para avanzar en nuestro propio camino espiritual, pues a veces debemos soltar ciertas relaciones o ciertos patrones o ciertos apegos que ya no están en sintonía con nuestro crecimiento. Y a veces eso cuesta mucho trabajo. Cuando Lot partió, Dios habló nuevamente a Abraham, asegurándole que a pesar de las separaciones, de los cambios, la promesa de bendición permanecía. Le mostró toda la tierra que se extendía ante él y le dijo que esa tierra y sus bendiciones serían suyas y su descendencia para siempre. Ese es un recordatorio para todos. Cuando soltamos lo que ya no está alineado con nuestro propósito, abrimos espacio para recibir algo mucho más grande y en sintonía con nuestra verdadera esencia. A veces eso nos hace entrar en una guerra como la guerra de los reyes, la fuerza de la unión. Obviamente ya cuando se separan, Lot cae prisionero en una guerra entre reyes y es llevado cautivo. Al enterarse, Abraham reunió a sus hombres y partió en su rescate. Este acto de valentía, de lealtad, muestra un lado profundo de Abraham. Aunque se había separado de Lot, su amor, su compromiso hacia él no disminuyeron. Era una lección sobre la unión y la lealtad. Un recordatorio de que, aunque tomemos caminos distintos, seguimos estando conectados a aquellos que amamos. El Zohar interpreta esta batalla como una metáfora de la lucha interna que todos enfrentamos. Los reyes que pelean en el relato representan obviamente las diferentes fuerzas y los diferentes deseos dentro de nosotros. Cada uno intenta tomar el control al rescatar a Lot. Abraham nos enseña que para vivir en armonía, pues debemos aprender a integrar y equilibrar todas nuestras partes, incluso las más contradictorias. La sabiduría de lo eterno, generada desde el punto de vista de Abraham al regresar de la batalla, Abraham fue recibido por Melquisedec, un sacerdote misterioso y rey de Salem, quien lo bendijo. Melquisedec es un personaje enigmático y en el Zohar se le interpreta como una figura que simboliza la sabiduría eterna, la conexión con lo divino que trasciende el tiempo y el espacio. Su bendición a Abraham no solo reconocía su victoria, sino también su conexión con una sabiduría que va más allá de lo terrenal. En este caso, la aparición de Melquisedec en la vida de Abraham representa esos momentos esenciales en nuestro propio camino. Cuando encontramos guías o enseñanzas que nos iluminan y nos recuerdan que hay un conocimiento más grande que está disponible para nosotros. Es un recordatorio de que cuando estamos en el camino correcto, la vida nos ayuda, nos envía también a personas, conocimientos, experiencias que van a enriquecer nuestra búsqueda. Eso genera una nueva alianza, un compromiso con lo eterno, con la luz. Porque después, poco después, Dios le hace a Abraham una promesa definitiva, una alianza que aseguraba que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. En esta alianza, Dios le pide a Abraham un compromiso total, un símbolo de que su vida, pues, ya no era solo suya, sino también una parte de un plan mucho más grande. En ese momento se representa el punto culminante del viaje de Abraham. La alianza simboliza un compromiso con la verdad, un pacto con lo más elevado de uno mismo. Para nosotros puede interpretarse como la decisión de vivir en alineación con nuestra verdad y con nuestro propósito, comprometiéndonos a seguir adelante, sin importar las dificultades o las pruebas. Ahí está una promesa, como la promesa de un hijo y la prueba final. A pesar obviamente de la alianza que ya se había establecido y la promesa de bendición, Abraham y Sarai seguían sin tener hijos. La espera se volvió larga y las dudas comenzaron a aparecer. Sarai, viendo que no podía tener hijos, le sugirió a Abraham que tuvieran un hijo con su sirvienta Agar. Y así nació Ismael. Pero Dios en realidad tenía otros planes y le prometió a Abraham que él y Sarai tendrían un hijo propio, a quien llamaron Isaac. Este momento en el que Abraham finalmente recibe la promesa de un hijo con Sarai representa específicamente la materialización de la certeza. Después de años de espera,
de pruebas, de desafíos, de momentos de oscuridad, de incertidumbre, la promesa finalmente se cumple. Isaac no solo era un hijo, era un símbolo de que todas las pruebas habían tenido un propósito, de que el viaje había valido la pena. Y obviamente viene un nuevo desafío, el desafío del sacrificio, la prueba de la supremacía de la certeza. La historia de Abraham llega a un punto culminante con una prueba que es tan difícil de entender como de aceptar, el sacrificio de su hijo Isaac. Ese momento es conocido como la Akedah. Es una de las pruebas más duras, más profundas de certeza en toda la narrativa bíblica y en la interpretación del Zohar. Porque vamos a imaginar este escenario. Después de tantos años de espera, Dios le concede a Abraham el hijo prometido. Isaac, quien simboliza el cumplimiento de todas las bendiciones y la esperanza de una descendencia. Pero de repente Dios llega y le dice algo inconcebible, que lo sacrifique. ¿Por qué le pediría eso? ¿Cuál es el propósito detrás de una prueba tan extrema? El Zohar explica que esta prueba era una purificación final, un acto que representaba el nivel absoluto de entrega de Abraham. No se trataba de la pérdida de su hijo, sino de una capacidad de renunciar a su propio ego, sus deseos y hasta sus bendiciones por un propósito mayor. Era la prueba de si Abraham estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba en el mundo por su conexión con lo divino. Al caminar, obviamente, hacia el monte Moriah, donde se realizaría el sacrificio, cada paso era una lucha interna para Abraham. Su amor por Isaac era inmenso, pero su amor y confianza en Dios eran aún mayores. El Zohar nos dice que Abraham comprendía que, aunque no entendiera el propósito exacto de su obediencia y entrega, tenía un significado más profundo en el plan divino. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios detuvo su mano y le mostró un carnero atrapado en los arbustos, que debía ofrecer en lugar de su hijo. En ese momento, Dios confirmó a Abraham que su descendencia sería bendecida y que su linaje se multiplicaría como las estrellas en el cielo. Esto no es solo un símbolo de fe absoluta o de certeza absoluta, sino también un recordatorio de que el sacrificio en el camino espiritual no significa una pérdida, sino una transformación interna. La verdadera prueba de Abraham no fue la muerte, sino la renuncia total de su ego, la disposición de sacrificar su apego a cualquier cosa material, incluso a las bendiciones más queridas, para estar alineado con la voluntad divina. ¿Qué es de todo esto lo que aprendemos de esta historia, de toda esta vida de Abraham? Y bueno, en sí, la historia de Abraham, según el Zohar, es una guía para todos aquellos que buscan el crecimiento espiritual, que buscan una conexión con su verdadera esencia. Su viaje nos muestra que cada prueba, que cada desafío, que cada separación son parte de un proceso de refinamiento que nos permite alcanzar una versión más elevada de nosotros mismos. Lo primero que podemos aprender es el coraje de salir de nuestra zona de confort. La vida de Abraham comienza con un llamado a salir de lo conocido, a soltar las creencias, los hábitos de su tierra natal. Esta primera lección es un recordatorio de que el crecimiento solo ocurre cuando estamos dispuestos a dejar atrás pues lo familiar para descubrir algo mucho más grande. Lo segundo que podemos aprender es la certeza en tiempos de oscuridad. Su paso por Egipto y las pruebas que enfrentó en los lugares oscuros nos enseñan que la verdadera fe, la verdadera certeza no se manifiesta en tiempos fáciles, sino en momentos en donde todo parece estar en contra. Es aquí donde la confianza en el proceso y en el propósito divino nos ayuda a superar nuestras dudas y nuestros miedos. Lo tercero que podemos aprender es este equilibrio entre lo espiritual y lo material. Los altares de Abraham con que iba construyendo su camino representan su compromiso con la conexión divina en medio de la vida cotidiana. Nos enseña que es posible vivir en un mundo físico sin desconectarnos de nuestra esencia espiritual, siempre y cuando mantengamos prácticas y recordatorios que nos conecten con lo trascendental. Lo cuarto que podemos aprender es que el poder del desapego y de la aceptación.
La separación entre Lot es una lección sobre el desapego y el respeto por el camino de cada persona. A veces debemos dejar ir situaciones, relaciones que pues ya no nos ayudan a crecer, sin resentimiento y con la confianza de que cada quien está siguiendo su propio viaje. Lo quinto que podemos aprender es el amor y la unidad. En medio de la diversidad interna, la guerra de los reyes y el rescate de Lot simbolizan la lucha interna que todos enfrentamos, la integración de nuestras propias partes, contradictorias. Abraham nos muestra que al rescatar y aceptar esas partes, podemos vivir en mayor armonía y en mayor unidad interna. Lo sexto que podemos aprender es este sacrificio como transformación. La prueba del sacrificio de Isaac es una lección suprema de entrega y renuncia del ego. Nos enseña que el verdadero sacrificio en la vida espiritual no es una pérdida, sino un acto de liberación del apego. De modo que podemos abrirnos a una mayor conexión, a una conexión más profunda, a un amor más profundo. La transformación de Abraham lo lleva a ser un padre de una nación espiritual. Al final de su viaje, Abraham se convierte en algo mucho más grande de lo que él mismo podría haber imaginado. Su vida es ya un modelo de transformación interna, de alguien que comenzó en un lugar limitado, en un lugar cerrado, y que abrió una conexión infinita con lo divino. Se le conoce tal cual como el padre de una nación, no solo por su descendencia física, sino por el linaje espiritual que inspiró. La historia de Abraham, en realidad, nos recuerda que todos tenemos un propósito elevado, un destino que trasciende nuestras limitaciones actuales. Cuando estamos dispuestos a caminar en ese camino, a enfrentar nuestras pruebas, a seguir adelante, sin importar obviamente los obstáculos, pues vamos a alcanzar una conexión con algo mucho mayor. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un Abraham en nuestro propio viaje, de descubrir nuestra propia grandeza oculta y obviamente de bendecir a quien nos rodea. Si aplicamos estas enseñanzas de la porción del Lej Lejá, del Zohar en nuestra vida diaria, pues podríamos entonces cambiar nuestra realidad. Podríamos aplicar estas enseñanzas de estas historias, que la porción del Lej Lejá, del Zohar nos deja como una guía poderosa para nuestro propio camino espiritual. Podríamos escuchar nuestro propio llamado interior, porque todos tenemos un Lej Lejá. En algún momento de nuestras vidas, un llamado es hecho hacia nosotros para que salgamos de nuestras zonas de confort, para que busquemos algo que sea más auténtico. Puede ser en el ámbito laboral, puede ser en nuestras relaciones, puede ser en nuestra vida interior. La clave es escuchar esa voz y estar dispuestos a dar nuestro primer paso, aunque no tengamos todavía claro cuál es el destino final. También podemos aceptar y aprovechar las pruebas. En lugar de ver las dificultades como obstáculos, podemos verlas como oportunidades de crecimiento. Cada desafío que enfrentamos es una especie de prueba que en realidad nos ayuda a descubrir nuestra fuerza interior y a desarrollar nuestra certeza. Al igual que Abraham, podemos ver estas pruebas como puertas hacia una versión más elevada de nosotros mismos. También podemos mantener nuestro equilibrio. El Zohar nos enseña que la espiritualidad no se trata de renunciar a la vida material, sino de integrar ambos aspectos de nuestra existencia. Al igual que Abraham, que construía obviamente altares como recordatorio de su conexión, nosotros podemos establecer ciertos rituales, ciertas prácticas diarias que nos ayuden a conectar con lo que es trascendental mientras vivimos nuestras vidas cotidianas. Si nosotros practicamos el desapego, a veces también el crecimiento espiritual requiere soltar lo que ya no nos sirve, esto puede incluir que soltemos creencias limitantes, patrones de pensamiento negativo o incluso relaciones que ya no están en sintonía con nuestro propósito. El desapego nos libera para recibir nuevas bendiciones y nuevas oportunidades. Renunciar a nuestro ego y confiar en lo invisible. La prueba de Isaac nos recuerda que el verdadero sacrificio es dejar atrás nuestro ego, que nuestros deseos personales y obviamente confiar en que existe algún propósito más grande guiándonos en nuestra vida. Es lo que deberíamos hacer esta lección, que lo que está haciendo es invitarnos a vivir con menos apego, con más gratitud, sabiendo que todo lo que necesitamos llegará en el momento adecuado, aunque nosotros no estemos bien fijos en ver que ya está llegando. Este es un viaje de transformación, es un viaje de luz.
La historia de Abraham, contada en la porción de Lech Lecha del Zohar, nos da una guía para todos aquellos que estamos buscando una vida con propósito, una conexión más elevada. El viaje de Abraham desde su oscuridad hacia la luz es un modelo de cómo nosotros vamos a enfrentar nuestras propias pruebas, de salir de nuestras propias limitaciones, de conectar con lo divino. Al final de la historia, Abraham no es solo una historia antigua, es un mapa para nuestra propia transformación. Nos invita a recordar que cada uno de nosotros tiene un destino, tiene una tierra prometida que nos espera. Para llegar a ella, debemos estar dispuestos a caminar, confiar en el proceso y enfrentar cada paso con valentía. Así como Abraham se convirtió obviamente en una bendición para todos, nosotros también podemos ser una luz en el mundo, inspirando y guiando a otros con nuestras propias historias de superación, con nuestras propias historias de certeza. El viaje de Abraham es el viaje de todos nosotros, una búsqueda de la verdad, del propósito, de una conexión profunda con el misterio de la vida, una conexión profunda con la luz. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente.